Agradecerles por la conexión. Hoy vamos a conversar un poquito acerca de, justamente ustedes lo pidieron porque ustedes me venían preguntando, doctora, ¿y qué pasa si en un proceso de tenencia, ¿cómo están chicos? Buenas noches. Se cuestionaba mucho si es que, por ejemplo, cuando ya estaba un proceso de tenencia en marcha, se tenía que dentro del proceso de tenencia solicitar que se cumpla o que se dé por de cumplimiento o claro, se ejecute de alguna manera una sentencia que ya ha definido una tenencia y un régimen de visitas. Y es algo que se viene dando mucho en el tema de violencia. Ustedes saben que nosotros estamos abordando algunos temas que se vienen dando en el tema de violencia matizado con el tema de familia, porque al final violencia es una subespecialidad del tema, claro, violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar es una subespecialidad del tema de familia. Pero últimamente se vienen gestionando algunos cuestionamientos porque se señala la situación de que tal vez cuando ya hay un proceso en trámite y se ha dado alguna situación que ha llevado a que los jueces se cuestionen, incluso ha habido un pleno sobre esto, es decir, si ya hay un proceso de tenencia en trámite, podemos decir que ese impedimento o esa obstrucción para que se lleve o que se ejecute el tema, por ejemplo, del régimen de visitas, muchas veces o en su mayor índice, cuando recae este régimen de visitas, por ejemplo, en aquellos padres o progenitores que no dejan o no permiten que tengan ese contacto de los hijos con su padre o con su madre. Y esa situación ha hecho de que analicemos como abogados si podemos interponerlo o que sea un motivo de llevarlo al ámbito de violencia. Eso es una gran situación que se ha venido generando, un gran problema, y que se ha venido abordando tanto en el ámbito en este pleno de violencia familiar que se ha dado el 2 y 3 de diciembre. Entonces, la pregunta acá fue, si como medida cautelar, porque nosotros, ojo, en el caso de violencia, que es la subespecialidad de familia, podemos emitir unas ciertas medidas cautelares. Y dentro de esas medidas cautelares, sobre todo el tema de la tenencia temporal, se puede emitir, incluso se puede dar la variación de la tenencia temporal o la variación de la tenencia, dándose la tenencia temporal a una de las partes, ante una acreditación dentro del proceso de violencia que, ojo, doctores, ustedes saben, en el proceso de violencia es un proceso mucho más corto. Imaginemos que nosotros vamos a ir con esa misma pretensión al ámbito de familia. Y en el ámbito de familia me dirán ustedes, doctora, ya existe una sentencia incluso. Y ustedes dirán, bueno, se está dando un incumplimiento a la decisión judicial en ese proceso ordinario. Ahora, en ese proceso ordinario, la gran pregunta es, ¿cuánto va a demorar para que se permita al padre o a la madre poder ver o realizar o cumplir con ese derecho que ellos ya lo tienen reconocido incluso en una sentencia judicial? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar eso? Con una carga procesal que en el caso de los procesos de familia, sobre todo, lleva una dilación muy alta en el tema de la tramitación de los procesos. Entonces, ¿qué ha llevado esto? Ha llevado que muchos abogados digan, hey, pero si leemos la ley o analizamos la ley de violencia, en la ley de violencia se nos está dando un espacio prácticamente a que cuando hay una afectación a la víctima, dice, y ahí necesito indicio razonable, no necesito un medio probatorio que me permita una certeza absoluta de la afectación psicológica en la víctima. Necesito solo indicio razonable. ¿Y qué pasa si considero que la afectación psicológica que se está dando es referido justamente al hijo, imaginemos que sea un hijo menor de edad? Claro, tiene que ser un hijo menor de edad, pero que este niño, niña o adolescente está siendo afectado psicológicamente por no permitirle, ya sea la madre, o sea el padre, o sea el progenitor, que se
efectivice ese régimen de visitas que fue declarado, ya sea, estimados amigos, a nivel judicial, o sea, cuando ya tenemos una sentencia, ya sea que usted ya entabló incluso el proceso, todavía no tiene una sentencia, ya está el trámite, el proceso está en marcha, el proceso judicial en familia ya está en marcha. Y otro supuesto, todavía no lo he iniciado. Todavía no lo he iniciado, doctor, el proceso, porque no he tenido el tiempo para hacerlo por proceso de familia. Es más, no tengo los recursos económicos todavía para iniciar el proceso de tenencia y régimen de visitas. Entonces, el cuestionamiento aquí fue, vamos a ir por el tema de la cosa juzgada en el caso que ya tenemos una sentencia y el juez de violencia va a decir, yo no puedo inmiscuirme porque ya hay en trámite o ya existe en trámite un proceso judicial justamente referido al tema de la tenencia y el régimen de visitas. Yo no puedo inmiscuirme en ese proceso. Tengo que hacer caso al tema, incluso si es que esa sentencia ya fue consentida, ejecutoriada, yo tengo que hacerle caso porque en este caso ya ha sido cosa juzgada. Yo no me puedo inmiscuir. Entonces llega un proceso de esa naturaleza a mi juzgado y yo tendré que decir, envíese o remítese copias al juzgado donde lo está tramitando para evitar un conflicto sobre eso. Y que yo soy el juez del mismo nivel, de la misma categoría, tanto el juez de familia como el juez de violencia. Y yo no podría inmiscuirme o generar o emitir una medida cautelar respecto a un proceso que ya está en trámite o un proceso que ya concluyó. O incluso, como les digo, en aquellos supuestos del proceso todavía no inicia. Yo sé que a ustedes ahorita les va a parecer, doctora, no entendemos muy bien lo que usted nos está tratando de decir. Es un cuestionamiento que se ha llevado a un pleno, estimados amigos. Y este pleno ha intentado, ojo, los plenos no son vinculantes, pero este pleno, ¿cómo estás, Gerardo? Buenas noches. Pero este pleno es importante porque acataron en este 2 y 3 de diciembre algunas decisiones bastante importantes respecto a ese límite en el que se viene dando, en ese límite que siempre estamos dentro de lo que se decide dentro del espacio del ámbito de familia y ese límite con el ámbito de violencia. Recordemos también que hay un informe de la Defensoría del Pueblo, que la Defensoría del Pueblo dice, o nos anoticia y nos dice, están utilizando mal las herramientas judiciales. En realidad, las herramientas judiciales para el tema de violencia se ha dado con un especial énfasis para proteger a la mujer, sobre todo como grupo vulnerable mayoritario, respecto a la violencia que se ejerce, ya sea una violencia sistémica, ya sea una violencia física, psicológica, sexual, económico, patrimonial. Y lo que está sucediendo acá es que una vez que la víctima denuncia la violencia, lo que sucede es que en respuesta a eso, el supuesto agresor o el denunciado empieza a iniciar una serie de procesos en los que, por ejemplo, se involucra también el tema de la tenencia, el régimen de visita, la disposición de bienes, y se genera una lluvia de procesos judiciales, o incluso él alega ser el agraviado y que la otra parte o la denunciante, en este caso, en un determinado caso, pasa a ser denunciada. Entonces hay un cambio de roles. Doctores, estos son los matices de los conflictos familiares. A los que nos gusta el derecho de familia, tenemos claro que una decisión judicial no va a solucionar el conflicto familiar. El conflicto familiar que llega a un órgano jurisdiccional es un conflicto familiar que tiene que ser analizado en su totalidad. Y el doctor Manuel Bermúdez Tapia, un maestro que los casos que me van consultando los vamos a ver al final, chicos, porque si no, no vamos a avanzar. Ya el doctor Manuel Bermúdez Tapia viene escribiendo acerca de la independencia del derecho procesal de familia y el derecho de familia como tal. Es algo inaudito que nosotros todavía mantengamos el libro del derecho de familia dentro del Código Civil. Y es que el Código Civil, estimados amigos, tiene sus propios principios y tiene sus propios enfoques y tiene sus reglas y sus instituciones jurídicas muy rígidas. Entonces, cuando nosotros queremos
aplicar dentro del derecho de familia todo lo que nos han enseñado los principios convencionales, los marcos y los tratados internacionales, ¿se dificulta o no, estimados amigos? Se dificulta que tenga que utilizar instrumentos internacionales para poder interpretar muchas veces o para poder hacer tratos diferenciados. Ojo, no tratos discriminatorios, sino tratos diferenciados. Porque tenemos una codificación que todavía se rige en reglas procesales muy rígidas propias del derecho civil. Pero no podemos equiparar el derecho civil al derecho de familia, porque son situaciones totalmente diferentes por lo que se ventila, por la naturaleza del conflicto. Incluso cómo usted en el derecho civil va a poder utilizar o aplicar principios como el interés superior del niño, o el enfoque centrado en la víctima, o un enfoque intercultural, se complica. Entonces, ¿qué ha logrado el derecho, en este caso, violencia familiar? Violencia familiar, a través de su ley y su texto único ordenado, ha logrado una independización prácticamente. Ha logrado lo que el derecho de familia no ha podido lograr, que es generar un texto único ordenado, con ley, con un marco, a partir de un marco incluso de principios propios, de enfoques diferenciados, que no lo lograba el derecho de familia. Por más que en el derecho de familia, y les pregunto a ustedes, ¿qué plenos vinculantes en el derecho de familia hemos o son parte de nuestro derecho prácticamente que podemos aplicarlo y resolver casos, por decirlo así, casos difíciles? El que más conocido de todos es el tercer pleno. Pero ojo, ustedes recuerdan el tercer pleno, ¿verdad? El tercer pleno de familia. Al final, sí, en el tercer pleno de familia, puedo incluso llegar a la conclusión que lo que se ventilaba en él respecto al tema del concepto indemnizatorio era una situación que, bueno, tal vez reducido a un tema de flexibilizar sí las instituciones ante un caso concreto, y a partir de ese pleno yo considero que hemos tratado de estirarlo lo más posible para, cuando queremos flexibilizar una institución jurídica rígida propia del derecho civil, utilizar este tercer pleno casatorio. Lo citamos para poder flexibilizar al máximo situaciones que muchas veces escapan dentro de lo que se lleva en el pleno. Y es lo mismo que pasa con el interés superior del niño. El interés superior del niño, que es una norma, principio, y es una norma de procedimiento. También, los jueces están utilizando el interés superior del niño prácticamente como un cajón de desastre, estimados amigos, estimados colegas. Ustedes, sobre todo... La batería se está agotando. ¿Me permiten un segundo que se me está apagando? Listo. Disculpen, el cable se me había movido. Bien, como les decía, en el tema del interés superior del niño, por ejemplo, también tratamos de estirar esa figura o ese principio para poder darle la razón en el tema de la tenencia. Ustedes revisarán, ustedes que litigan a día en el ámbito de familia. Cuando la juez quiere darle a una de las partes, pese a que seguimos con el estereotipo de que hay que darle en cierta o determinada edad, es mejor que esté con la mamá, ¿no? Por decirlo así. Casi el porcentaje de que demos o que se le dé la tenencia al padre es bastante reducida. Y le decimos o citamos en razón del interés superior del niño, ¿verdad? Entonces, para nosotros, o para los operadores jurídicos, el interés superior del niño ha venido a ser prácticamente la justificación para poder sustituir parte de la motivación en lo que considero yo que es lo mejor para el niño. Y dejamos de lado, por ejemplo, conceptos claros como en el caso de la tenencia, que es, ¿quién es el que debe tener la tenencia? ¿Cuál de los progenitores es el que debe tener la tenencia? Debe tener aquella persona que asegure, o que tener al niño, asegure que la otra persona pueda ejercer
ese régimen de visitas sin obstrucción. Esa debe ser la premisa, pero esa es la premisa que en realidad en las sentencias se plasma así. O en realidad simplemente decimos, bueno, por el interés superior del niño, ZB Blake B20, Smart, que me pone aquí el más responsable. ¿Cómo usted analiza quién es el más responsable? Imaginemos que es una pareja de profesionales, una pareja que simplemente ha finalizado su relación porque ya no desea continuar con la mamá. Ha cumplido un rol de padre bueno, ha cumplido un rol de padre involucrado. No, Luisa, el señalar que la mujer cuida mejor que el hombre, eso es un estereotipo de género. Y nosotros aquí hemos venido sobre todo en Udeápolis, a lo largo de este tiempo a decir que eso no es, el hecho de que ser mujer no te asegura que le vas a dar el mejor de los ejemplos a tu hijo, o que se le den la mayor, no sé, el tema de que se le dé mayor facilidades al niño, no es así. Igual también el tema económico, muchas veces decía, bueno, el padre porque tiene mejor condición económica, no. Claro, Armando, cualquiera de los padres en una situación, y ahora el tema Science me dice compartir ambas partes. Claro, es que mira, hay un proyecto incluso sobre eso, el tema de que debería ser por regla general el tema de la tenencia compartida. Se podría dar el tema de la tenencia compartida. Pero ahora, miren ustedes y revisen el índice de sentencias y siempre hay que apoyarnos en lo que dice la gerencia del Poder Judicial con su estadística. ¿Cuántas sentencias de tenencia compartida en el Perú tenemos? Ojo, el doctor Manuel Bermúdez Tapia incluso sacó un libro sobre esto, incluso él mismo fue fue uno de los que potencializó el tema de esa ley específica respecto a la tenencia compartida. Pero su utilización ha sido un índice muy bajo, muy bajo. Entonces, debemos retirar ese estereotipo de que la mujer va a cuidar mejor al niño que el papá. Lo que se tiene que dar aquí es que ¿quién asegura que la otra persona también pueda tener y ejercer su derecho sin obstrucción? Esa es la premisa. Y también, claro, de la mano con los informes sociales, con los informes psicológicos que el equipo multidisciplinario presenta, para ver en qué condiciones el niño se está desarrollando. Bien. Creo que en eso coincidimos. Ahora, voy a compartir con ustedes en este momento qué es lo que se planteó en el Pleno. Ahora, ojo, algo que tengo que aclarar aquí, que es algo que se viene dando y que no debe darse, es que muchas veces decimos, doctora, pero si ya me interpuso una denuncia de violencia familiar, es decir, la relación se termina, perfecto, pueden ser casados o pueden ser convivientes, se termina la relación. Al día siguiente que se termina la relación, imaginemos que sea una mujer que no quiere dar por concluida la relación, o imaginemos que sea un hombre que tampoco quiere que concluyan su relación, tienen un hijo de por medio, y le va y le ruega, y le dice, no quiero que me dejes, hazlo por mis hijos, no me dejes, no me abandones, la madre o el padre. Como la persona no quiere continuar con la relación, le dice, no, yo lo siento, pero yo me voy de este espacio porque ya no quiero convivir contigo. Perfecto, se retira. Pero le dice, ya, te vas a ir, pero te vas y yo te voy a denunciar por violencia psicológica. La amenaza que hacemos muchas veces, ya sea hombres o mujeres, sino que de personas que no quieren dar por concluida una relación. Perfecto, van y lo denuncian. Y la pregunta de la otra parte es, doctora, y ahora que yo voy a hacer mi proceso judicial de tenencia, yo quiero tener a mi hijo, yo le voy a dar él se ha acostumbrado conmigo, yo en la mañana le hago su desayuno, su almuerzo, su cena, lo llevo al colegio. Doctora, ¿va a influir el hecho de que ya mi expareja me denunció por violencia familiar, por violencia psicológica?
Si yo ya tengo una denuncia de violencia psicológica, ya no puedo tener la tenencia, porque acá estoy viendo una de las participantes me dice que evalúan los antecedentes penales, policiales, su rol como persona. Pero ¿te parece justo, por ejemplo, Yanira, que imaginemos que tú terminas una relación, Yanina Carguayo, terminas una relación y la persona a la que le terminas, el padre de tu hijo, no quiere que tú le termines? ¿Y sabes qué? Va y te denuncia psicológicamente, dice que tú agredes, le hablas, le has insultado, lo has ofendido delante de tu hijo, y un montón de cosas más que puede decir. Pueden ser ciertas o pueden ser falsas, pero te inicia un proceso de violencia. Y al día siguiente te inicia un proceso de tenencia. Imaginemos que cayó un proceso de tenencia en un juzgado muy rápido, que tramitaba muy rápido. La juez va a valorar tu proceso de... Y es más, tal vez la juez de violencia que no citó audiencia porque no era necesario, le emite medidas de protección, mira. Puede ser que le emita medidas de protección y que él, para el juez de violencia, sea la víctima y que tú eres una denunciada más. ¿Te parecería esto razonable que eso sea sujeto de evaluación del juez de familia que va a resolver tu tenencia, la tenencia respecto de ti y de tu hijo? No, ¿verdad? No, porque en una medida de protección, el que tengas una medida de protección respecto en un proceso de violencia no te hace a ti desmerecedor dentro del proceso lato o largo, que es el proceso de tenencia, que es un proceso ordinario. No mezclemos, doctores. No, es un mal uso de las herramientas, sí, porque yo en el juzgado, yo soy juez de violencia y veo constantemente, también soy juez de familia, pero veo que los están haciendo un mal uso de esas herramientas porque lo que hacen es, termino la relación, voy y denuncio violencia psicológica. Denuncio violencia psicológica y con la copia de mi medida de protección lo presento a mi proceso de tenencia. Doctora, si él ha ejercido violencia psicológica en mi hijo, yo tengo que tenerlo, mi hijo, la tenencia tiene que ser mi tenencia exclusiva porque mi ex cónyuge ejerce violencia psicológica sobre mi niño. ¿Eso tiene que ser valorado? Claro que no tiene que ser valorado, porque incluso si la violencia psicológica recae en el niño o recae en la víctima, es justamente el proceso ordinario en donde usted va a evaluar. No se va a dejar condicionar porque hay un proceso de violencia anterior. Ahora ustedes miran, doctora, pero el Código Civil no me dice ahí que, por ejemplo, para situaciones de suspensión de patria potestad, para el tema incluso de perder hasta la herencia en algunos supuestos, establece el tema de la violencia familiar. Ojo, revisemos bien. No dice procesos en trámite, no dice con otorgamiento de medidas de protección. Dice aquellos que hayan resultado responsables, o sea, culpables de ese proceso prácticamente ya luego del ámbito de protección en el ámbito de sanción como proceso penal. Ahí yo puedo evaluar, claro, porque tengo una sentencia que determina que esta persona golpeaba al niño, que esta persona que está pidiendo ahora la tenencia o que estamos dentro de ese proceso de tenencia, uno de los progenitores golpeaba a la madre, físicamente golpeaba. No con las medidas de protección, sino estamos hablando ya cuando se derrotó el principio de inocencia. Atentos a eso. Atentos a eso porque se está mal utilizando. Y no va a haber por ahí o no va a faltar por ahí algún juzgador o juzgadora que se deje llevar por esa situación, porque ya les dije, al momento de sustentar el interés superior del niño, los parámetros que utilizamos para justificar y darle de una persona o a otra respecto al interés superior del niño, la tenencia, por ejemplo, y el régimen de visitas, no se han establecido parámetros bien diferenciados. Acá me ponen, por ejemplo, doctora, en la alienación parental, se da generalmente en disputa de la tenencia. Sí, mira, Juan Manuel, la alienación parental, que yo considero que es una situación que tiene que ser analizada no solamente por los psicólogos, no solamente advertida por los jueces, tiene que ser advertida por los abogados, por las partes dentro del proceso. Tiene que anoticiarte, porque no es exclusivo del equipo multidisciplinario darse cuenta de
que existe en ese proceso de alienación parental. Y esto va a ayudar muchísimo en el desarrollo de ese conflicto, de ese proceso judicial, para más o menos aminorar el conflicto. No para solucionarlo, porque ya les dije desde un inicio, una sentencia no te soluciona un conflicto familiar. Incluso muchas veces, miren, con la sentencia de la tenencia, cuando ya tiene usted la tenencia, empiezan los conflictos. Para que la etapa de ejecución, sobre todo en el régimen de visitas, cuando es con externamiento, se genera una serie de situaciones complicadas que en la sentencia no se ha logrado abordar, como por ejemplo todas las fechas festivas o todos, y que, bueno, no estamos en un país donde normalmente el trabajo, las personas tienen un trabajo con fechas, sábado y domingo descansan, ¿no? Muchas veces su trabajo de las personas son sábados y domingos, o sea, no estamos en condiciones de que en una sentencia estén todos los supuestos y como no están todos los supuestos, ese espacio de poder conversar para poder llegar a un acuerdo sobre ejecutar la régimen de visitas es que empieza esa violencia. Y justo coincide con las fechas festivas. Miren, el alto índice de registro de denuncias es justamente en épocas festivas, en el Día de la Madre, Día del Padre, en Navidad, en 14 de febrero, son las fechas en las que se incrementa mucho más el índice de ingresos de denuncias referidos a violencia familiar. Claro, la alienación tiene que identificarse en su oportunidad. Eleazar nos dice, en este caso se valora que los padres tengan un domicilio, un trabajo seguro, claro. Pero mira, Eleazar, no es tanto así, porque si no llegaríamos a la situación de que, por ejemplo, imaginemos, tenemos una mamá que es profesora de colegio y tenemos un papá que es un empresario minero, que es una persona que tiene mucho dinero, y no por eso la juez va a determinar de que va a estar respecto de uno, respecto del otro por el tema del dinero, porque eso sería discriminar a la persona por su condición económica, en este caso a la madre o el padre. Si el padre no tiene los mismos recursos económicos que la madre o que el otro progenitor, eso no puede ser sujeto de una discriminación. Porque que el juez fundamente que uno de los padres tiene mejor ingresos, o sea, tiene más dinero, es por eso es que le va a ofrecer una mejor vida al niño, no. No funciona así, porque se supone que en razón de las condiciones económicas usted puede aportar a los alimentos. Y si la persona que no tiene esa condición económica, pero le ofrece mayores garantías, como le digo, al cumplimiento de que la otra persona también pueda cumplir su régimen de visitas, entonces, para que la otra persona le puede dar un monto dinerario por el tema de los alimentos y puede llevar una vida con total normalidad dentro de los espacios económicos que le corresponden. Pero no se hace una valoración de quién tiene más dinero o quién tiene un mejor trabajo. Sí, las condiciones del trabajo, por ejemplo, qué pasa si uno de los progenitores tiene un trabajo que impide que tenga, tal vez en una mina alejado, en el que no pueda tener mayor contacto con su hijo. Ahí sí, claro, porque si no va a tener ese espacio o calidad de tiempo para involucrarse en el crecimiento o en la educación del niño, ahí sí correspondería pues que se analice cuáles son las condiciones de la otra persona, pero no va a coincidir necesariamente con el ingreso económico. Eso tenemos también que desmitificar. Es decir, bueno, entre un padre y el otro uno tiene más dinero, entonces a uno se le va a dar. No, así no, esa no es la regla. Una conocida le dieron una tenencia porque contaba con un cuarto propio para el niño. Bueno, respecto al tema de los espacios, eso es bastante importante. Si determinamos nosotros y evaluamos los espacios, ¿por qué es importante que tenga un cuarto? Porque, por ejemplo, hay en algunas situaciones no son reglas generales, pero en casos específicos, por ejemplo, donde el niño convive con más integrantes del grupo familiar, ¿no? De primos, y que no tenga un espacio para él, se complica, ¿no? Si no te ofrecen un espacio seguro. Recordemos que el alto índice de violencia sexual, incluso en niñas, se da dentro de los hogares. Eso lo ha establecido el informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el informe anual de la Defensoría del Pueblo. Ambos han coincidido en que estos espacios de violencia no se están dando en la calle, señores, no se están dando en los centros educativos, no se están dando en los eh, lugares públicos, se está dando dentro de los espacios eh, familiares, o sea, dentro de los hogares, con un mayor índice.
No significa que sea solo el único lugar, pero sí es donde más índice de violencia se está mostrando, se está denotando. Bien, voy a dar espacio a las preguntas, pero déjenme terminar, 7:30 empezamos con las preguntas un poquito y de ahí retomamos, ¿bien? Para avanzar. Miren, ¿qué dijo el Pleno? Tema 3. Miren qué importante. Los jueces se juntaron, ya teníamos un pleno en el año 2020, este pleno fue en el 2021. En el 2020 los jueces, a partir del texto único ordenado de la ley 30364, recordemos que se emitió a finales del 2020, septiembre casi, y ahí nada más se dio el pleno jurisdiccional, regional. Y el pleno regional llegó a algunos acuerdos interesantes, por ejemplo, respecto al tema de la acumulación de procesos, respecto al tema de quiénes son los sujetos pasivos, quiénes son los sujetos activos. Bueno, fue un buen intento de querer llegar a algunos lineamientos a nivel de la judicatura. Ojo, no son vinculantes, pero se abordaron esos temas. Perfecto. Pero en diciembre del 2021, se emite, en este caso, otro pleno. ¿Por qué, doctora, se llevó otro pleno? Porque este fue un pleno nacional, 2 y 3 de diciembre. Este pleno justamente es el que estamos viendo ahorita y se los voy a pasar al interno para que ustedes lo puedan evaluar. Acá está, aquí está. Miren qué pregunta se hizo, en este caso, la judicatura. Dijeron, el tema, solicitud de medidas de protección, ojo, derivados del incumplimiento de decisiones judiciales de tenencia y régimen de visitas en contexto de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y ustedes dirán, doctora, pero es medidas de protección, no medidas cautelares. No, es que en el ámbito de violencia lo engloban las medidas de protección junto a las medidas cautelares, que pese a que son una naturaleza diferente, porque se emplean para situaciones diferentes. La medida cautelar es para asegurar prácticamente una pretensión posterior en un proceso ordinario, no olvidemos eso. Y la medida de protección está para una actuación inmediata para proteger la integridad de la víctima. Perfecto. La pregunta que se lanza es, ¿será procedente analizar el dictado de las medidas cautelares referidos directamente a la tenencia y o régimen de visitas provisionales en contextos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en el marco de la 30364, cuando existan decisiones judiciales emitidas en procesos concluidos sobre tenencia y o régimen de visitas en trámite? Entonces, no entiendo, doctora, ¿a qué se refiere? Es que los jueces se preguntaban de violencia y decían, ¿será procedente que nosotros pasemos a emitir una medida cautelar referida a la tenencia o el régimen de visitas? Obviamente dentro de un contexto de violencia, que yo emito una medida cautelar de una tenencia, pero producto de una situación que me notician de violencia contra la mujer integral. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ya existe en un juzgado de familia determinado, ya está dada la decisión judicial que ya se ha emitido un proceso de tenencia, un proceso ordinario? ¿Puedo yo como juez de violencia decidir sobre algo que ya el juzgado de familia decidió? ¿Puedo yo variarlo de manera temporal a nivel de una medida cautelar? Si somos de la misma especialidad. Bueno, uno es de la subespecialidad de violencia, el otro es de familia. Esa es la gran pregunta. Y miren, hubieron dos posturas. A ver, acá me preguntan. Me dice, por ejemplo, Elba me dice, doctora, ¿existe violencia familiar cuando el menor ya tiene 18 años, estudiante de educación superior, y el padre ya no quiere gastar en su educación? Claro, es una violencia patrimonial o económica, estimada Elba. Búscalo así, como violencia económico o patrimonial.
que es la negación de un padre respecto de sus hijos que no quiere cumplir con la obligación alimentaria. Alfredo dice, creo primero los padres deben pasar un examen psicológico. Bueno, sí pasan, Alfredo. Pasan examen psicológico, examen social, examen económico. Y, doctora, la prohibición para el hombre de vivir en el domicilio común con su conviviente por violencia psicológica es una medida de protección adecuada para el cese de la violencia. La prohibición para el hombre de vivir en el domicilio común. Es que, Juan Manuel, una de las medidas de protección es el alejamiento y el retiro del hogar familiar. Pero, ojo, el retiro es una medida de última ratio. O sea, es una medida que tienes que solamente la vas a dictar en un supuesto muy, en un riesgo muy alto para llevar al tema del retiro. No somos de la idea, nosotros no somos del parecer de emitir la medida del retiro ante un riesgo leve, un riesgo no tan severo, ¿no? Preferimos utilizar otras medidas para tener una cierta concordancia también, ¿no? Porque ustedes ya han estudiado conmigo el tema de la proporcionalidad de la emisión de la medida de protección y la medida cautelar. Tienen que ver una proporcionalidad y una razonabilidad respecto a que tú vas a valorar, por un lado, los factores de riesgo, por ejemplo, los aspectos vulnerables de la víctima para poder emitir la medida. Y qué tan oportuna, idónea va a ser esta medida para tratar de solucionar, no para solucionar, pero para tratar de solucionar ese tema específico de violencia. Perfecto. Algo que siempre me preguntan, Aníbal Yampara, es justamente lo que tú me dices. Doctora, ¿las medidas de protección tienen una vigencia? Las medidas de protección, estimados amigos, y las medidas cautelares, que son dos cosas diferentes. La medida de protección no va a tener una vigencia a través de años, sino que la vigencia de la medida de protección va a ser hasta que el riesgo, motivo del cual se emitió la medida, ese riesgo desaparezca. Doctora, ¿y cuándo desaparece ese riesgo? Por ejemplo, usted en su medida de protección dispone que se dé una terapia psicológica y una terapia reeducativa. Psicológica para la víctima, reeducativa para el supuesto agresor. Ellos quieren regresar, quieren retomar su relación y quieren anoticiar al juzgado que, si bien es cierto, se tomó como última ratio ante la gravedad, la complejidad de la denuncia, se estiló o se optó por el retiro del hogar, pero ellos están tratando de llevar de la mejor manera su relación. Doctor, hemos acabado las terapias, estamos ahora en comunicación, hemos hecho esto. Doctora, por ende, yo solicito que se deje sin efecto la medida de protección que decía que él se retire de mi hogar y que no se me acerque menos de 200 metros. Ahí el juez que emitió la medida, recuerden siempre esto, el juez que emite la medida es el único que puede dejar sin efecto la medida. Doctora, ¿y qué pasa si en el proceso judicial penal el proceso avanzó rapidísimo y se declara que la persona que ha sido denunciada es inocente? Doctora, es inocente. Entonces, si es inocente, ustedes dirán, y yo ya dispuse el retiro, por ejemplo. Yo dispongo hoy el retiro. Y después de eso, el proceso penal se convierte, casi es imposible, pero se convierte en un proceso muy ágil. Y este proceso dice inocente. Este señor se va con su medida de protección, que le habían dicho retiro, a su casa a dormir con su expareja. Y la expareja se despierta y le dice, ¿qué haces acá? Te voy a denunciar a la comisaría. No me puedes denunciar porque yo ya tengo acá que soy inocente. Como soy inocente, tu medida de protección, de alejamiento, de retiro del hogar, quedó sin efecto. ¿Eso es verdad, doctores? ¿Así funciona? ¿Funciona que en el ámbito penal la decisión que se tome influye en el ámbito de protección, en el ámbito de familia? ¿Tiene una consecuencia directa, tiene un efecto dominó, que es lo que venimos diciendo? Es decir, ¿se cae eso y se cae por ende todo lo demás? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? El dejar sin efecto la medida de protección respecto de un juez penal, ¿lo puede hacer respecto a lo que emitió el juez de familia? No. Muy bien, chicos. No puede, porque son vías paralelas. Se inician a partir de la denuncia que hace a nivel de la fiscalía, inmediatamente se va al ámbito penal y se va al ámbito de protección, pero no hay injerencia.
Y ustedes me dirán, doctor, entonces, ¿qué va a pasar para que se deje sin efecto? ¿Lo hará la sala superior? ¿Le obligará al juez especializado a que deje sin efecto esa medida? Claro, si se ve en apelación, el juez de la sala va a poder dejar sin efecto mi medida. Eso está clarísimo. Doctora, ¿y el mismo juez de oficio lo puede hacer? ¿También puede dejarla sin efecto? También lo puede hacer. Es más, nosotros tenemos la obligación de que cada cierto tiempo, a nivel del principio de supervisión, que es un principio que están tomando mucho en los exámenes, el principio de supervisión, y está presente en los procesos de familia, a partir de ese principio de supervisión yo tengo que verificar si es que la situación, el conflicto se mantiene, se ha encruecido muchas veces para yo dictar y variar la medida de protección a algo mucho más, tal vez una medida más gravosa, claro, de oficio incluso. Y es algo que se viene repitiendo y también, por ejemplo, si ustedes revisan el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, lo que antes era solamente adolescentes en contra de la ley penal, ahora en este Código de Responsabilidad del Adolescente te estipula claramente, por ejemplo, que se va a poder utilizar el tema de la medida socioeducativa, el tema de la medida incluso de restrictiva de libertad como tal. Entonces, en ese proceso de medidas, en el caso de adolescentes contra la ley penal, es el juez el que tiene que evaluarlo. Incluso te dice, señor juez, usted presénteme una proyección prácticamente del logro o el cumplimiento de esta rehabilitación. Entonces, como les digo, el único juez que emite la medida es el que lo puede dejar sin efecto. Ya sea porque de oficio se ve eso, o si no porque el superior jerárquico le indica que tiene que hacerlo. Perfecto. Aquí hay otro, creo. Doctora, ¿por qué algunos jueces incluyen medidas cautelares con los hijos en los temas supuestos de violencia si aún no se ha determinado el nivel de peritaje? Es que ZBW Smart te comenta lo siguiente. El protocolo facultativo nos dice qué tipo de medidas cautelares vamos a emitir. ¿Por qué? Porque la ley 30.13.4 nos dice que estamos facultados los jueces de violencia, como prácticamente al ser de la subespecialidad de familia, a emitir medidas cautelares dentro del proceso de violencia. ¿Y qué tipo de medidas cautelares puede emitir, doctora? El artículo 3.6 y 3.2, creo, del texto único ordenado nos dice qué tipos de medidas podemos emitir. Incluso nos dice que durante el desarrollo de la audiencia, la jueza está obligada a decirle a la parte, delante de su defensa, si es que va a interponer o va a ordinarizar el proceso sobre el que ya ella o la juez, en este caso, dispuso cuál sería la medida más adecuada. Ahorita vamos a ver los tipos de medidas, no se preocupen. Doctora, en la audiencia única, la entrevista. Doctora, en la audiencia única, la entrevista de los menores es determinante para que el juez decida con quién se queda el niño de 12 años y 6 años, es decir, con la madre o con el padre. Miren, en el caso de la tenencia, estimados amigos, para mí la actuación más importante es la audiencia. Hay muchos incluso que, por ejemplo, ustedes recuerdan que en la modificación que se ha dado al proceso simplificado y virtual de alimentos, le dice que tiene que haber entrevista con el menor, ¿recuerdan? En esa directiva, la 007 creo que es, y la modificación última que se ha dado a la... Hay una ley específica del proceso simplificado y virtual de alimentos. Ahí dice que tiene que hacerse también una entrevista con el menor. Miren, comparemos rapidísimo, ustedes que son abogados ya en el ámbito de familia y que litigan sobre todo en este espacio. Para emitir una sentencia en el ámbito de alimentos, ¿cuál sería la urgencia o necesidad de que el niño intervenga a través de una entrevista? Y que en todos los procesos en esa audiencia yo tenga que hacer una entrevista con el niño adolescente. Ahora comparemos si la exigencia de que en un proceso de tenencia y régimen de visitas yo sí pueda escuchar a la víctima, en este caso al sujeto sobre el cual va a recaer esa tenencia, al niño adolescente, y que incluso aplique el protocolo previsto para eso, que es un protocolo para yo dar una entrevista o para tener una entrevista con el niño adolescente. Entonces,
Creo que en el proceso de alimentos, por más que se dio esta última modificación, más bien no es no resulta tan necesario. Pero en el ámbito de la tenencia, por ejemplo, o régimen de visitas, resulta sumamente importante la declaración del niño, niño adolescente. Y adicional a eso, también saber las condiciones, ¿no? Adicionales en las que se desenvuelven respecto de ese proceso. Doctora, en el caso que la mamá convive con su pareja homosexual, ¿ya? ¿Pueden darle la tenencia? Walter, aquí el tema no significa que tú lances premisas de que porque aquí hay un caso importante en el que se dio una jueza chilena, ustedes recordarán, que se fue incluso este caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en este caso era una jueza de la comunidad LGTBIQ, y usted no le puede discriminar de que porque tiene su pareja o es homosexual no puede ejercer de manera correcta la tenencia. Así no funciona la premisa. Esa no es la premisa para darle o no darle. Aquí quiero buscar el caso de la juez chilena, Corte IDH, no recuerdo el nombre, se me fue. Aviso de Google Chrome. Derecho. IDH. Atala Rifo versus Chile, ¿verdad? Lo voy a escribir porque me olvidó el nombre. Atala es una juez, incluso, miren, que ella cumplía todos los requisitos, pero por ser homosexual o por ser de otra comunidad, de la comunidad LGTBIQ, no se le dio la tenencia. Entonces, ahí es una discriminación que se le está haciendo a esta juez. O sea, ella tenía o probaba todo el comportamiento propio para poder ejercer la tenencia como tal. No significa tampoco, entre una persona que es homosexual y otra heterosexual, voy a preferir siempre a la heterosexual. No, no funciona así tampoco. Hay que ver todos los informes, quién le da las mejores garantías para el cumplimiento del régimen de visitas, para la formación, etc. No funciona simplemente porque, doctora, si es que la persona es homosexual no le doy, no, así no funciona. Esa premisa no, porque esa premisa es discriminatoria. A ver. Doctora, lo que usted nos reitera, su conocimiento es todo. Entonces, ¿qué pasa con los hijos cuando el juzgado ordena el retiro del temporal del hogar? Perfecto, Tomasa, mira, cuando una juez de violencia, dentro de sus medidas de protección y sus medidas cautelares, lógicamente, si es que hay hijos en común, es una pareja que son convivientes o eran convivientes, y dispone usted el retiro del hogar, prácticamente, ¿qué es la obligación de la juez de violencia? Tiene que disponer la tenencia temporal de la otra persona que se quede en la casa con los niños. En el caso de que usted está disponiendo la tenencia temporal, o sea, le obliga a usted como juez que tiene que definir esa situación, porque ¿qué lógica sería? Yo ordeno el retiro, prácticamente, de facto, el señor se va, y el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y el régimen de visitas que tiene que tener o la cercanía a sus hijos, la violencia está generándose con la madre o con el padre, pero no son responsables los niños de eso. Entonces, el juez cuando ordena el retiro también tiene que, eso se llama, estimada Tomasa, abordaje integral. A partir de un abordaje integral, yo solamente no me quedo en el tema de la tenencia, yo tengo que ir un poco más allá y ver, a ver, si yo esta persona va a retirarse del hogar, ¿quién va a ser el que va a proveer los alimentos en esta casa? Tal vez la persona que se queda dentro de la casa no tiene un trabajo seguro, es más, no está trabajando, es una migrante irregular que no puede salir a trabajar porque es venezolana, es una persona que está en una condición seropositiva, es una persona, no sé, situaciones infinitas que pueden hacer que te obliguen a hacer un abordaje de manera integral. Perfecto. Mira, algo que nos dice Gali, que es su historia prácticamente. Gali nos dice, doctora, a mí me otorgaron medidas de protección, pero mi examen decía riesgo severo. Sin embargo, la juez me dijo que no podía sacarlo porque también era su caso. Mira, Gladys, ese no es el fundamento que debió utilizar la juez.
ese fundamento que utilizó la jueza está terriblemente mal. ¿Por qué? Porque el fundamento no es de que por qué es tu casa o de quién es mi casa, porque en el proceso de violencia no se está determinando titularidad de la propiedad. Para eso hay un proceso, para eso hay un proceso civil. ¿Qué es lo que se está evaluando en el proceso de violencia? En el proceso de violencia se evalúa la integridad de la víctima. Y si la integridad de la víctima está a buen recaudo, sacando o retirando del hogar a una determinada persona, en este caso al denunciado o denunciada, entonces no estamos nosotros para determinar propiedad, de quién es la casa, cuál fue el mejor derecho, tal vez. No, eso no podemos determinarlo nosotros. Nosotros tenemos que determinar la integridad de la víctima. Si la integridad de la víctima supera con la medida que yo le he dado, resulta proporcional y razonable, y ya no tengo que emitir una medida posterior, que es el retiro, entonces no lo hago porque resulta ser el criterio del juez. Y si ese criterio no está de acuerdo, la población que recibe ese criterio puede apelarlo en su momento. Y tal vez el juez de sala, con una visión mucho más amplia, a través de un proceso, de una audiencia, no tanto audiencia, sino a través de un informe oral, puede escuchar e insertar dentro de la argumentación de la parte denunciada situaciones que sí reduzca la verosimilitud de la declaración de la víctima. Pero si no, mientras tanto, la verosimilitud de la declaración de la víctima es la que prima. E incluso el decreto legislativo 1470 me dice, puedes emitir medida de protección, puedes emitir medida cautelar, sin necesidad o obligatoriedad de que tú realices una denuncia como tal. Perfecto. Doctora, ¿cómo ejercer el régimen de visitas cuando hay restricción de acercarse al hogar? Mira, López, hay algo que se ha venido, López Carlos, hay algo que se ha venido cuestionando incluso en el protocolo. Muchos jueces en violencia ponen en la parte final alejamiento, dicen, y también dicen prohibición de acercamiento del padre a la madre o de la madre al padre, pero hay hijos en común. Y ustedes dicen, doctora, entonces si él dice que se aleje de la madre, pero hay hijos en común, significa que nunca más volveré a ver a mis hijos. No funciona así, estimados amigos. Usted tiene una prohibición de acercamiento respecto de la madre, perfecto. Pero ¿qué debió hacer la juez? La juez debió analizar el caso y decir, bueno, voy a prohibir el acercamiento a la madre, pero el ejercicio de sus derechos o régimen de visitas no se verán afectados. En tanto, según el programa de visitas, a usted le correspondería tal y tal día y ese día a tal y tal hora. Y se está viniendo o se está realizando eso según una conducta diligente, una constante diligencia respecto al padre o al progenitor que ejerce el régimen de visita. Entonces, no significa que yo tenga una medida de protección respecto a la madre o respecto al padre, implica necesariamente que yo no me puedo acercar a mis hijos, porque eso sería un castigo adicional a los hijos, y que podría ser más bien eso, sí, un tema de violencia, porque aquí en ese pleno que les estoy exponiendo ahorita, mostrándolo, dice, si es que en realidad alguien te está obligando a que tú interrumpas eso, entonces tú pues, pasas a ser una víctima de ello. La resolución que dicta medida de protección una vez archivada la denuncia queda sin efecto, no. Las medidas de protección, ya lo he repetido más de una vez, van a continuar con vigencia hasta que el riesgo desaparezca. Por eso son bien poquitos los procesos en este caso que quedan archivados. Porque la violencia es cíclica y la violencia va mutando, la violencia va demostrando que tiene muchas más formas para expresarse. Me dice, por ejemplo, acá, doctora L, ¿no? En casos de los padres fallecen y los medios hermanos quieren cuidar de su hermana, en este caso tienes que aplicar una tenencia extendida, ¿ya? Es una tenencia extendida a la figura. No, 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 no. Muy bien. Puede subir, pues, sí, a ver, puede subsistir. Si el juez nunca deja sin efecto la medida de protección, entonces es infinito. Es que Aníbal, no es que sea infinito, sino que la medida va a seguir. Ya tienes la medida de protección de prohibición de acercarte y solo te podrás acercar cuando esa medida se quede sin efecto. No, la medida de protección puede seguir subsistiendo, claro. Doctora, buenas tardes.
En una relación de amantes discutieron y una mujer denuncia por acoso y la fiscal lo tipifica como violencia psicológica. Procede a otorgar medidas de protección. Posteriormente la mujer lo vuelve a buscar a su amante, incluso cada vez que la persona tiene pareja, esta mujer lo insulta. Edward, a ver, en la ley de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar no excluye a las amantes, no excluye a los amantes tampoco, no excluye por la relación que pueda llevar con el hombre o con la mujer. Entonces, sería discriminatorio decir, bueno, como eres amante, a ti sí que te peguen, a ti sí que te humillen, a ti sí que te violen, a ti sí que te pase todo porque eres amante. No funciona así la figura. La protección es para toda mujer, en todas sus expresiones, en todo su ciclo de vida, mujeres que se consideren o que se reconozcan con este género. Eso es el ámbito de protección, sujeto activo, sujeto pasivo. Perfecto. Ahora, que la persona intente retornar con su agresor o con, o con el denunciado, eso pasa mucho, doctores. Yo tengo una serie de expedientes ahí en las que todas las denunciadas, cuando ya hablamos, me dicen, doctora, quiero que lo deje sin efecto porque sí me pegó, sí cogió un palo, sí me cortó tal cosa, sí me rompió la ropa, sí me insultó, pero él ha dicho que va a cambiar y yo quiero regresar con él. Doctora, le digo, señora, ¿ha asistido a su terapia psicológica? ¿Está asistiendo a la terapia que se le ordenó? Sí, vamos a empezar a ir juntos. Ya. Entonces, cuando a mí el centro de salud me indique, ya terminó la terapia, hay resultados positivos, o la señora presente y anexe eso, esa documentación, yo podré evaluar la finalización del riesgo que generó esta persona a su víctima. Perfecto. Entonces no podemos excluirlos porque son amantes. Ahora, Waker me dice, doctora, ¿qué pasa en la medida de protección? ¿Tiene importancia o tiene influencia dentro del proceso penal? Mira qué importante, Waker. Los procesos son independientes. Los procesos, tanto en el ámbito de protección como en el ámbito de familia, tienen su propia estructura. No se relacionan, no condicionan a ese trabajo. Lo que sí se hace en el ámbito de fiscalía, en el ámbito de policía, es que una vez que se remiten los actuados al juzgado de violencia, el juzgado de violencia pueda anoticiar si en el decurso advierte tal vez, por ejemplo, alguna otra ilegalidad. Entonces, puede anoticiar al juzgado, pero no significa que va a incidir lo que decida el juez penal respecto al juez de violencia. Walter dice, claro, en la entrevista con el menor no tiene mucha importancia en el juzgado respecto a los alimentos. Claro, para mí tampoco. Doctora, si los padres fallecieron, entonces, ¿qué pasa con el niño? ¿A quién le dan la tenencia? Eli, si no hay padres, se le puede dar a a la tía materna, se le puede dar al tío paterno, se le puede dar a los abuelos. En realidad, pueden ser sujetos todos. Atalarrifo fue el caso que les dije, en una tenencia de un menor de 14 años con una entrevista con el adolescente a dónde se quiere o cuál es el objetivo. Claro, es que en una tendencia, dice. Lo que pasa es que en la entrevista con el menor sí es importante y sobre todo detectar el tema de la alienación parental que nos había mencionado una de las compañeras. Es importante ver, porque la disputa que están utilizando ahora con el tema de violencia es yo la denuncio para que luego a mí me den de manera temporal la tenencia y luego me den alimentos, que le denunciemos a la otra parte para que pueda interponer sus alimentos. Entonces, eso es complicado, ¿por qué? Porque es prácticamente quién tiene el premio, ¿no? ¿Quién de los dos se queda con el niño para que ya no pague alimentos y que mejor yo me sale más a cuenta criarlo y no tener que pasar alimentos a la otra persona que incluso ya tiene una nueva relación, que se está gastando mi dinero en otras personas y varias situaciones de estereotipos que siguen presentes todavía en este tipo de situaciones de divorcio? Doctora, buenas noches. Si existe una medida de protección en la modalidad sexual en contra de actual conviviente de la madre y dos menores y no se les otorga las medidas de protección, además, tenencia provisional de los menores seguro de su padre y ahora la madre pide la tenencia, ¿se podrían dar aún a ella conviviendo con su supuesto?
No, bueno, como te digo, tendrían que analizar el contexto, ¿no? No podemos simplemente, Joana, así sumillar la situación. Va a depender que el criterio jurisdiccional que utilice la jueza en la que se está ventilando este tipo de proceso, como te digo, no tiene por qué ser una sentencia, perdón, un proceso en trámite o una sentencia del proceso de tenencia óbice para poder iniciar. No, no tiene que ser eso, no tendría por qué ser así. Pero eh, hay algunos casos en los que sí se puede abarcar, ¿no? Dice, doctora, ¿pueden tener la tenencia la maestra de cuna si la madre lo deja abandonada? Es que, Jessica, ella no es una tenencia. Cuando es una persona que no tiene vínculo de familiaridad, se ha dado hasta incluso tenencia, con el caso de Cusco, a la abuela materna, se da a la tía, ¿no? Yo he dado a la tía en más de 2 oportunidades, a la tía materna, por ejemplo. Ahí ya no es una tenencia, sino que ese niño cuando ya está en desprotección, porque es lo que ha pasado cuando no existe una línea de entorno seguro, pasa a la unidad de protección especial. Ellos se tienen que encargar. Y según eso se puede dar, por ejemplo, la medida temporal de albergaje, así se llama, ya sea con la profesora, con la directora, se da una medida temporal de albergaje. Miren, lo que me pregunta acá Walker, por ejemplo, es algo bastante usado, el tema de que, doctora, ¿a quién se le puede condicionar el tema de darle la tenencia si es que se está diciendo que yo incumplo con los alimentos? No es tan cierto, ¿eh? No es tan cierto. Hay algunos supuestos, por ejemplo, en el que se incumple o hay una justificación para el incumplimiento y que de todas maneras el juez lo evalúa. Dice, existen terribles actos perjudiciales de los jueces. Sí, Aníbal, por ejemplo, el retiro del hogar, que muchas veces ha sido cuestionado así como identificar o cuestionar un desalojo express, ¿no? Usted quiere desalojar de su casa, de la casa que ha construido ambas personas a través de una convivencia, tal vez una convivencia que todavía no ha sido reconocida como tal, y lo que hace simplemente es eh, presenta una denuncia de violencia psicológica, violencia física y solicita el retiro del hogar. Ha hecho usted un desalojo express. ¿Por qué? Porque en el ámbito de violencia, como les digo, necesitamos indicio razonable y no necesitamos una prueba totalmente certera. Ese es el tema. Por eso en mi caso yo prefiero comunicarme con la otra parte, escucharla y tomar nota de lo que me dice la otra parte. Pese al que el 1470 no me esté exigiendo, no me dice el 1470, escúchale para que otorgues la medida de protección. Es más, doctores, el 3378-2019, que llegó incluso al Tribunal Constitucional TC, que entre otras cosas él dijo, no necesitamos la presencia del imputado para poder emitir la medida de protección. Perdón, para poder llenar la ficha de valoración de riesgo. Y también para realizar otras audiencias referidas, como por ejemplo audiencia de medidas de protección. En primera instancia, ¿por qué? Porque así lo dice, excepcional, dice el 1470. Algunos jueces lo han utilizado a rajatabla, otros como yo prefiero utilizar recursos tecnológicos, pero sí estoy escuchando la otra parte. Doctora, y en el caso que le comentaba sobre el retiro del denunciado propietario, y si el denunciado no tiene dónde ir, se va a poner en riesgo su interior. Claro, mire, pasó un caso rapidito, les cuento, que cuando se emitió una medida de protección en primera instancia y una medida cautelar. Era un señor que tenía que funcionaba su local de venta de aceites dentro de la casa. Tenía una puerta incluso dentro de la casa y tenía un ingreso independiente. Dentro de la casa él vendía sus lubricantes, etc. Un día la señora se pelea con él, va y pide medidas de protección, pide retiro del hogar. La juez, sin mayor análisis, sin mayor estudio del caso, dice, bueno, le tomo la seguridad de la declaración de la víctima y emito la medida de protección, retiro del hogar. Retira del hogar y la persona cuando se va a sala, porque obviamente apela, y acá hay la invocación a todos ustedes para que apelen esas medidas, y le dice, señores magistrados, señores jueces superiores, ¿cómo pretenden que yo cumpla? Encima me habían puesto 800 soles de medida cautelar de fijación de pensión de alimentos,
Sí, ustedes me están diciendo que yo no me puedo acercar a la señora y yo no puedo ingresar a mi casa. Y en mi casa es donde está mi taller, ahí vendo, por más de tantos años, ahí es donde me vengo desempeñando. La señora es ama de casa, mis hijos están en edad escolar, entonces significa que si yo no trabajo, ¿de dónde le voy a sacar para subsistir a ella o para poder no afectar la integridad de sus hijos respecto a sus necesidades y cobertura de sus necesidades alimentarias? Imagínense, pues, si estamos en un cuestionamiento así, mucho más será que el señor no tenga dónde quedarse a dormir, que también puede ser una situación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez de familia o el juez de la subespecialidad de violencia? Es analizar el contexto, encontrar otras soluciones. ¿Qué dijo la sala? La sala dijo, en este caso, que continúe trabajando en su taller, pero le dio algunas reglas que tiene que conducirse, ¿no? Como no, por ejemplo, enfrentar a la señora, utilizar el ingreso independiente. Entonces, eso permitió de que la medida se lleve hasta ahora de la mejor manera. Perfecto. Ahora, quiero analizar acá porque sé que hay varias preguntas y si no, imagínense, hay bastantes preguntas. Pero solamente voy a centrarme en esta de Edward, ¿ya? Doctora, ¿existe la figura del perdón? Más allá del perdón, estimado amigo, se podría hacer en todo caso el arrepentimiento de la denuncia, ¿no? Pero eso ya lo podrían evaluar mucho más a profundidad en el ámbito penal, pero en el ámbito de protección, si yo veo a esta persona que en realidad mintió, por decirlo, mintió en su declaración, es decir, que nunca había sucedido la agresión física que dijo en la policía, pero luego a nivel judicial dice y se retracta, eso sí se puede valorar para emitir una medida de protección. Y también se puede valorar para el ámbito penal. Pero nosotros nos centramos en la víctima, porque muchas veces existe bueno, el retracto que hace la víctima porque todavía sigue dominada o sigue subyugada a esta violencia psicológica que es muy fuerte. Entonces acá lo que se le pide es que el juez haga un análisis, si es que estamos en una situación aislada o estamos ante una situación en la que el mismo denunciado está obligando a ella a que retire o se arrepiente o diga que hizo una falsa denuncia. Ya, vamos a ver rapidito acá antes para avanzar rapidísimo. Entonces, cuando el Pleno se pregunta y dice, vamos a proceder a analizar la medida de protección, cuando eso ya se está viendo en otro proceso judicial, miren el argumento de la primera ponencia. La primera ponencia dice, a ver, en un proceso especial de tutela referido a la violencia contra la mujer, no es posible. En la primera ponencia se entraron y se cerraron y dijeron que no era posible. Nosotros no estamos en esa línea, ¿verdad? No es posible analizar el dictado de la medida cautelar sobre tenencia y el régimen de visitas cuando, cuando existen decisiones sobre esta materia. ¿Que cuenten con qué? Que cuenten con un pronunciamiento definitivo o se encuentren en trámite. Es decir, que si en un proceso ordinario de familia se está ventilando un proceso sobre esa materia de tenencia, por ejemplo, entonces te dice que si ya cuentan con un pronunciamiento definitivo o están en trámite, sería prácticamente que usted está desconociendo las sentencias con calidad de cosa juzgada. O sea, se está involucrándose usted al ser un juez del mismo nivel en casos de cosa juzgada. Y también usted me está vulnerando los artículos del 129, inciso 2 de la Constitución Política. Entonces, su fundamento de ellos es, no ataquemos la cosa juzgada porque ya en este juez ordinario se está ventilando. ¿Para qué nosotros activar este otro sistema en el que sus vías son totalmente diferentes y son mucho más rápidas y ágiles? Dice, al respecto, cabe precisar que el Tribunal Constitucional señaló ya en el 3525-2017 el derecho a la cosa juzgada guarda estrecha relación con el principio de seguridad jurídica. Es decir, que si ya eso se había resuelto o ya está a punto de resolverse, ¿para qué generar una incertidumbre jurídica respecto al denunciante? Porque ya se va a resolver eso en ese proceso ordinario.
Sin embargo, acá dice, ningún juez puede, mutuo propio, desconocer una decisión judicial recaída en otro proceso. Es decir, el juez de violencia no puede desconocer lo que ya el juez de familia en su proceso ordinario dice que la tenencia lo tenga uno o que la tenencia lo tenga otro, por decirlo así. Pero ustedes dirán, doctora, ¿y eso es para siempre? No, porque dentro de la misma ley te ofrecen qué situaciones tú puedes crear prácticamente o que se dan para que, eh, por ejemplo, aquí en donde dice se pueda desconocer una decisión judicial recaída en otro proceso, pues ello le restaría certeza y predictibilidad a las consecuencias que se derivan de las relaciones judiciales. Asimismo, se estaría infringiendo lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, adicional a eso, la postura 1, ojo, esta postura no es la que ganó, estoy diciéndoles la postura 1. La postura 1 decía de que nosotros teníamos que ser súper legalistas, que no podíamos tener certeza y predictibilidad respecto al expediente que nos había mostrado el 3525-2017. Que ninguna autoridad, cualquiera sea su cargo o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede abocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. Es decir, si ya se había iniciado el proceso ante el órgano jurisdiccional el tema de la tenencia, entonces ya no procedía el tema de la medida cautelar dentro de la tenencia temporal o dentro de la tenencia respecto de esa persona. Pero nosotros estamos mucho más cercanos a la segunda ponencia y efectivamente es la segunda ponencia la que gana. Y dice, ¿cuál sería la limitación de que yo como juez de familia o juez de violencia, cuando se me noticia una situación como ella, no puede emitir una medida cautelar y una medida de tenencia? Dice, referidas al régimen de visitas, cuando existen procesos en trámite sobre la materia y si ocurren especiales circunstancias que pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas integrantes del grupo familiar. Miren, en la segunda ponencia prácticamente está condicionando, dice, si es que se concurren algunas circunstancias especiales que pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas o los integrantes del grupo familiar, ello en concordancia con los objetivos de la Ley 3034 y sus normas reglamentarias con los objetivos de la Ley 30 y sus modificatorias. ¿En qué se fundamenta esta segunda ponencia? Esta segunda ponencia, que fue la que se aprobó en mayoría, abarca una problemática fundamental, estimados amigos. Él dice, el tema de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar es una temática o es un ciclo de violencia que continúa de forma cíclica, espaciada en el tiempo, y por ende se puede dar esta violencia cuando tenemos una situación de una tenencia, se puede dar antes, durante y después. Entonces te dice que como se puede configurar antes, durante y después de la existencia de un proceso ordinario, es decir, ese proceso que se viene tramitando en el Código de Familia como proceso de tenencia o como proceso de régimen de visita, los jueces de familia están facultados a dictar medidas cautelares, o sea, ya estamos facultados nosotros a dictar medidas cautelares sobre las mismas materias, incluso cuando están ya con sentencia o que incluso ya se están ejecutando y que el padre nos viene y nos da noticia o la madre nos da noticia cuando le están impidiendo ejercer ese derecho. ¿Qué más dice acá? Posterior a ello, esas medidas cautelares pueden ser ya sea ratificadas, modificadas o extinguidas. ¿Por quién? Por el juez ordinario. Acá sí, el juez ordinario va a poder ratificar, modificar o extinguir esas medidas. Cuando ustedes me dijeron, doctora, pero entonces usted no había dicho que las medidas de protección solo lo puede dejar sin efecto el juez que los emitió. Claro, en la medida de protección, pero este es el tema de la medida cautelar. Medidas que son de naturaleza distinta. Perfecto. Aquí fue... Aviso de Google Chrome, marca de... Quiero mostrarles quién ganó. Igual este plano se los voy a pasar. Aquí está.
Miren, la primera ponencia solo tuvo 20 votos. ¿Qué decía la primera ponencia? La primera ponencia decía que no nos podemos inmiscuir ni involucrar. Si hay un proceso ordinario de tenencia, yo no puedo decir que ha habido una afectación psicológica producto de ese proceso. En la segunda ponencia decía, claro, 80 votos. Entonces acordaron plenario, dice acuerdo plenario, el pleno adoptó por mayoría la segunda ponencia que enuncia lo siguiente. Si es posible analizar el dictado de medidas cautelares referidas a la tenencia y el régimen de visitas cuando existen procesos en trámite sobre la materia, es decir, en un juzgado de familia existe un proceso de tenencia y a usted le ha llegado como juzgado de violencia una medida cautelar de tenencia. Sí la puede emitir. Ya no se puede decir como fundamento de la otra parte. No, no podría emitir porque el juzgado de familia ya lo está viendo. Ya está pronto incluso para emitir sentencia. No, no está limitado a eso siempre y cuando concurran especiales circunstancias que pongan en riesgo la vida y la integridad. Porque la otra cosa es decir, o sea, doctora, cuando no me dejan ver a mi hijo en el régimen de visitas con externamiento que yo tengo, entonces significa que de manera inmediata me voy por el tema de violencia, no. Significa que usted, en este caso, logre también generar un viso razonable de que la no permanencia, en este caso, pese a que hay un proceso de tenencia cerca a su madre, podría generar un impacto negativo. Entonces, ahí sí hay una situación que tiene que valorarse. Perfecto. Voy a dejar de compartir para mostrar el protocolo. Ahora vamos a... Hay varias preguntas. Escuchen, cuando se incumple el tema del régimen de los alimentos, ojo, ahí es violencia económica, no se olviden. Violencia económico-patrimonial. Adicional a la psicológica, sí, pero también es la económico-patrimonial. Esa es la más rápida, porque usted como medida cautelar va a pedir una fijación de pensión anticipada. Ahora vamos a compartir rapidísimo. Acá que me preguntó. A ver, espérense, disculpen. Doctora, la amante también es parte del integrante del grupo familiar. Estimado Tito, no lo saques por amante. A ver, si la amante es mujer en el tema de la violencia, porque es legítima tu pregunta, amigo, y sí me la han preguntado muchas veces. Por ejemplo, ¿qué pasa aquella persona casada que tiene su esposa, pero que tiene una relación con su amante, pero que viene maltratándola, humillándola, diciéndole así, tú no estás al nivel de mi esposa, tú eres una persona así, por eso que el otro, tiene incluso, puede tener hasta un hijo con ella, la golpea, la humilla, no le da para sus alimentos, ni a ella ni al niño, pese a que no hay un proceso judicial de por medio, sí hay una violencia psicológica, incluso puede haber una violencia física, una violencia patrimonial. Y ahora usted dice, doctora, pero ¿bajo qué artículo usted le va a dar a ella violencia económica? Por ejemplo, usted le va a dar violencia económica por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del padre o el esposo que tiene otra familia y ella, que es la madre, que bien es cierto puede ser la amante, pero es la madre de su hijo y tiene una obligación de alimentación ahí. Y si le incumple, si incumple ese deber, entonces tiene que asumir como tal y puede ser violentador, puede ser, eh, puede ser sujeto de violencia como tal. Entonces, no nos no generemos rótulos, porque el rótulo amante, o el rótulo mujer afrodescendiente, o el rótulo mujer venezolana, o el rótulo mujer indígena, o el mujer transexual, no están excluidos por la condición en la que se encuentran, sino por la situación que se genera violencia que recae en una mujer, indistintamente que sea integrante o no del grupo familiar. Y si queremos verlo desde el ámbito de integrantes del grupo familiar, tenemos que ver la relación de la persona que agrede respecto al hijo, por ejemplo, ¿no? Ahí se podría ver el tipo de relación también con él. Entonces,
no excluyamos a las mujeres. Por decir, doctora, si a una prostituta, no una prostituta, una persona que ejerce la prostitución, hay una vecina, por decir que todos los días le insulta, eres una puta, eres esto, disculpando la expresión, la hora, no sé, pero para que lo tengan claro, esa situación es también violencia psicológica. Y no porque esta persona ejerce la prostitución, no va a ser amparada dentro de este ámbito de protección. Ella, por su condición de mujer, está amparada. Y si lo hace, y si esa violencia lo ejerce la vecina o el vecino, igual, está dentro de la ley, de la 3364, por su condición de mujer. Entonces, no rotulemos, por favor. No excluyamos, no podemos excluir porque la ley no lo excluye. Nosotros tampoco podemos excluirlo. Difamación. Bueno, difamación hubo, bueno, no sé bajo qué supuesto, porque la difamación tiene su tipo penal, ¿no? Tiene su tipo específico. Claro, eso es una cosa que tenemos que tener claro, pues, Juan Manuel Pariachi. La violencia contra la mujer puede ser ejercida por mujer, puede ser ejercida por hombre, puede ser ejercido por anciano, por adulto mayor, puede ser ejercido por cualquier persona respecto a la mujer. Ahora, cuando hablamos de integrante del grupo familiar, ahí sí son los nexos. Hoy no es la clase de los ámbitos de protección. Nosotros tenemos en el Udiapolis, estructuramos una serie de clases para ir avanzando. Ya teniendo claro algunos conceptos, vamos avanzando. Hoy estamos hablando de la tenencia y de la medida cautelar de tenencia como medida temporal. Entonces ya se supone que los cursos anteriores ya hemos tenido claro los ámbitos de protección, los sujetos de protección, donde hemos dejado claro que las mujeres pueden ser víctimas de violencia por una mujer, claro, víctima de un vecino, pero no sucede igual cuando recae la violencia en un hombre. Y ustedes miran, doctora, qué discriminatorio, ¿no? No, no es que sea discriminatorio, sino que se le hace un trato diferenciado a la mujer, porque la mujer puede ser sujeto activo y puede ser sujeto pasivo. En el caso del hombre, tendría que estar relacionado al grupo familiar, por decir, un adulto mayor, anciano, señor, un señor hombre, viene siendo agredido, limitado económicamente por su hijo, que también es hombre y que también le quiere quitar su casa, su propiedad, lo excluye, lo bota, lo deja dormir afuera, no le da sus alimentos. Esa es una violencia familiar de hombre respecto a un adulto mayor. No tiene nada que ver el tema del sexo. Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, si es una anciana, también. O sea, la violencia familiar, ustedes enfoquen dentro de su espacio familiar indistintamente el sexo. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, que también está protegido, ahí sí, cuando recae en una mujer, puede ser ejercida por cualquier persona, no solamente por su pareja, por su esposo, por su hijo, por su nieto, por su tío, no. Puede ser ejercida por cualquier persona para el ámbito de protección. Si desean, ya me pueden hacer algunas preguntas. Estamos ya justo con el tiempo, así que yo creo que sí, Reader, podríamos aperturar preguntas mientras que voy buscando el protocolo. Porque sí, Sí, he visto doctora. pasando preguntas en el chat. Tenemos al doctor Freddy. Doctor Freddy, muy buenas noches. Pregunta precisa, por favor, y referente al tema de clase. Adelante, está activo su audio. Buenas noches, doctora. ¿Nos escucha la sala? Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Perfecto. Doctora, una pregunta, ya que usted ha tocado medidas cautelares. Una medida cautelar presentada por la demandante sobre la CTS, todos sus beneficios sociales del demandado, a un 50%, sabiendo que el demandado tiene 3 hijos, y qué medios por parte del padre, que es el que tiene el CTS, todos los beneficios sociales, podemos interponer, doctora. Gracias. A ver, lo que usted me entiendo está refiriendo es en el caso de los alimentos, está hablándome en el caso del divorcio, porque en el caso de violencia, nosotros tenemos específicamente lo que podemos dar como medida cautelar, que no está referida si es por su CTS, porque nosotros no tenemos ámbito de probanza. Nosotros lo que hacemos es simplemente en razón de un estándar establecer una fijación anticipada de alimentos que puede ser utilizada como una compensación. Aquí le voy a mostrar
al rapidito nada más el protocolo para que ustedes lo puedan ver, para que puedan tener claro qué es lo que nosotros podemos hacer dentro del espacio de violencia en esa medida cautelar. Espérense un momentito, rapidísimo. Violencia. Porque nosotros no estamos actuando a nivel de... A ver, un segundito, el protocolo, ¿dónde está? Directivas, acá. Protocolo, aquí está. Voy a compartir rapidísimo, doctores, para que lo tengan clarísimo. Acá está. Ya. Miren, vamos a ir acá a la medida cautelar. Miren, lo que se puede hacer en este caso a ver, está acá. Acá está. Miren. La prohibición, albergue, aquí está. Aquí está. Miren, ¿cuáles son las medidas cautelares que podemos emitir en este caso? ¿Ya? Vamos a emitir inventario de bienes, por ejemplo. Implica realizar el listado de bienes propios y en común que tiene la persona agresora y la víctima. Este inventario también debe alcanzar a los bienes que tienen en posesión, a pesar de no ser propietarios, inventario de bienes. Cabe señalar que el juez va a evaluar el caso en concreto a fin de determinar si, a pesar de que no haya sido denunciado el hecho como tal, se trata de un caso de violencia económica, ¿ya? Sobre todo el caso de violencia de pareja hacia un integrante del grupo familiar, especialmente en trata de personas, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a dar nosotros? Asignación económica de emergencia. Para que usted dé la asignación económica de emergencia, en este caso, va a ser una suma dineraria indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o se coloque a la víctima en una situación de riesgo. Entonces, cuando en el tema de violencia, nosotros no vamos a evaluar qué conceptos van a estar dentro de esa, por ejemplo, en el caso que nos dices tú, ¿no? El tema de la CPS. Nosotros dentro del ámbito de protección, simplemente si sabemos que el denunciado tiene un trabajo estable, por decirlo así, nosotros vamos a emitir una fijación de anticipada de alimentos como tal respecto a esa violencia económica que se ha tenido un indicio razonable y vamos a dar esa medida cautelar, porque esta fijación anticipada viene a ser la medida cautelar que anteriormente en el proceso de alimentos se tenía que formar el cuaderno. Ahora en el proceso de alimentos usted simplemente presenta su denuncia de alimentos o su demanda de alimentos e inmediatamente en su auto admisorio le fijan fecha para audiencia, le fijan la pensión anticipada de alimentos. Nosotros en el ámbito de violencia lo que queremos es que la víctima salga con el paquete completo. Si esa persona dice que es víctima de violencia económica y hay un indicio razonable de que sí está sujeta a violencia económica, le damos una fijación de pensión anticipada en razón de esta asignación económica de emergencia. Esta fijación anticipada incluso dice, sobre ello debe considerarse su otorgamiento, no impide que el juez pueda también disponer como medida cautelar la asignación anticipada de alimentos. ¿Cuál es el parámetro para el otorgamiento? El 675 del texto único ordenado. O sea, lo que está haciendo en realidad el juez de violencia o el juez del ámbito de protección es fijar un monto referencial. Ojo, ¿cuáles son los montos que venimos utilizando? Miren, el monto que se viene utilizando en personas que no tenemos certeza de su trabajo o que tiene un trabajo estable, está más o menos en razón de hijo entre 400 y 450 soles por niño. Entonces ustedes dirán, doctora, pero qué terrible, ¿por qué tan bajo? Eso como una asignación económica de emergencia, porque así lo dice, y una asignación anticipada de alimentos. Eso no significa que eso va a ser el monto de la pensión. Eso ya en el decurso
de la actuación que se pueda dar en el proceso mismo, pero ya cuando yo remití las copias, o sea, yo termino, emito mi medida de protección, emito mi medida cautelar, en este caso, de fijación de anticipada de alimentos, y lo remito al juzgado, que el juzgado ya va a ser el que va a evaluar el monto que le corresponde respecto a las condiciones económicas de la víctima y respecto a las necesidades, perdón, a las condiciones económicas del denunciado y las condiciones y las necesidades del alimentista. Entonces, es otro procedimiento. Nosotros acabamos en el tema de la medida de cautelar, por ejemplo, otra medida que podemos emitir es prohibición de disponer o enajenar, porque una vez que se termina esa relación y que hay una situación de violencia, puede ser que la persona que aparece como propietaria empiece a vender, o la que se quede en la casa porque la otra persona tuvo que salir dentro de ese ciclo de violencia, tuvo que salir de la casa, no tenía otra opción, y esta persona quiere o pretende empezar a vender las cosas que tiene dentro del espacio, ya sea bienes muebles o bienes inmuebles, y se le tiene que emitir una prohibición de esa disposición. Y que como eso va inscrito, entonces esa prohibición como medida cautelar también te permite asegurar para que esta persona no siga o no continúe ejerciendo una violencia económica respecto de la víctima. Otra cosa, por ejemplo, que también se da es el tema de retirar a la persona denunciada o la prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas y adolescentes. ¿Esto qué está pasando? Por ejemplo, pasa en el tema o en relación al régimen de visitas, al sistema de apoyos y salvaguardas, a la tutoría, entre otros. ¿Sucede? Sí. ¿Y qué haces tú aquí? Le das una tenencia temporal, por ejemplo, en el caso que tú dispones el retiro del hogar de una de las personas, uno de los padres, y le das la tenencia temporal. Tienes que darle la tenencia temporal a la persona que se queda dentro del espacio familiar, que se quede con la niña, o también a la persona que sale del espacio, pero que sale con la niña o con el niño. También, si tú evalúas que las condiciones que pueden estar de manera temporal, esta persona que se retiró, porque hay muchas personas que son víctimas de violencias y que pretenden y salen de ese espacio y llevan a sus hijos, hay otros que salen y no llevan a sus hijos, entonces ahí se tiene que determinar de manera temporal esa medida respecto al régimen de visitas, al sistema de apoyos y salvaguardas y a la patria potestad en algunos casos. Adicional, ¿qué otra medida que se puede dar? El tratamiento reeducativo y el tratamiento terapéutico. Pero lo relacionado al tema de hoy era justamente tanto el tema de la prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a personas, por ejemplo, que estén en una situación de vulnerabilidad. También la prohibición de disponer o enajenar, la fijación anticipada de alimentos como tal que se da como medida cautelar también, que en algunos casos puede ser entendida como asignación económica de emergencia. ¿Cuándo se entiende como asignación económica de emergencia? Que se refiere a solo un monto, no a un monto mensual como es la asignación anticipada. ¿Cuándo hemos dado una asignación directa? Por ejemplo, lo hemos dado en el caso de un embarazo. En el caso de un embarazo, que si bien es cierto, todavía no sabemos si el nacimiento, o sea, está condicionado a que el niño nazca vivo o no, pero esta persona fue abandonada, por decirlo así, o tuvo que salir de ese ciclo de violencia, pero estaba a punto de dar a luz y tenía que hacerse una operación para ello y tenía un gasto de manera inmediata que tenía que ser cubierto. Entonces, se dispuso la asignación económica de emergencia a cargo del denunciado de violencia, como parte de una medida de protección y una medida cautelar que se tenía que emitir en ese momento, pese a que todavía no había nacido el niño. Y es que aquí sí se te permite, porque ustedes dirán, claro, doctora, la fijación de pensión anticipada de alimentos será condicionado a que el niño esté vivo. Claro, y que hay incluso previamente un reconocimiento, y si no, se le dará la asesoría jurídica para que se dé el proceso de filiación correspondiente y que luego se le asignen los alimentos también. Entonces, esos son las medidas cautelares que se pueden dictar dentro de este proceso de violencia. Bien, siguiente pregunta, por favor. Doctora Milagros, adelante y damos pase, sí, a su audio. Adelante, doctora Milagros, puede activar usted mismo su audio. Sí, doctor, disculpe, ¿Milagros Donaire o es otra Milagros? Sí, doctora, Sí, adelante, doctora. Ya. Muchas gracias, doctora. Bueno, mi pregunta ya la había hecho por escrito. Lo que quiero saber básicamente es, en un proceso de una denuncia por violencia familiar en la cual la presunta agraviada denunció de mala fe, sin embargo,
el que fue el victimario cuenta con pruebas como el video que tenían en casa, y él del temor no puso la denuncia, no fue a la policía porque pues lo podían detener, pero ante los dolores que tenía se fue a una clínica que tiene el seguro y cuenta con el informe médico. Mi pregunta es, ¿en qué momento él puede actuar esas pruebas? Y asimismo, si con ello, una vez que se logre demostrar su inocencia, archivarse el caso, ¿puede dejarse sin efecto la medida cautelar de protección, medidas de protección? Ya, te explico rapidísimo. Mira, el denunciado en este caso tiene dos opciones. El denunciado tiene la opción de que una vez que sea notificado, o sea, se cuente el plazo a través de la notificación, una vez que sea notificado, pueda apelar. Tiene un plazo correspondiente para la apelación en segunda instancia y el juez de segunda instancia pueda dejar sin efecto la medida. ¿Qué otra opción tiene? Si ya se me pasó, doctora, el plazo para apelación. Se me pasó el plazo para apelar, doctora, ¿qué hago? Nunca me convocaron a audiencia, doctora. Yo estuve esperando la audiencia y nunca me convocaron. Es que no había necesidad o exigencia para emitir la medida de protección de la presencia del denunciado. Algo que yo, como les digo, como utilizo los medios tecnológicos para ello, yo llamo al denunciado. Si yo en su caso, doctora, hubiese podido conversar con él y él me hubiera dicho, doctora, estoy en la clínica porque tengo esta situación, entonces yo no hubiera emitido una medida de protección dentro de las 72 horas. Yo hubiera pedido que se remita copia de la documentación, ya que él no pudo ir a la comisaría. ¿Qué hubiera pasado? Estando en la clínica, estimada colega, él hubiera podido noticiar de que él ha sido víctima en ese momento de violencia por parte de la persona que lo denunció. En la misma comisaría, en la misma clínica, al momento de registrarlo a esta persona por el dolor que sentía, motivo por cual ingresa, tuve esta discusión, tuve esta situación en la que me golpearon. Entonces, esa situación a mí, tenemos una documentación respecto de lo que ha sucedido. ¿Cuándo se va a dejar sin efecto las medidas? No significa que en el ámbito penal, como le digo, que declaren inocente o no, que se derrote el principio de inocencia, inmediatamente va a tener un efecto dominó en el proceso de familia. No funciona así. Pero eso tampoco significa que, doctor, entonces, ¿que se queda la medida de protección ahí? No. Una vez que termina el proceso penal, muchas veces el mismo fiscal anoticia al juzgado y le dice, señora juez, por si acaso, aquí terminó el proceso y esto fue lo que se tuvo en cuenta. El juez muchas veces hasta de oficio lo puede evaluar. Pero si no, que el mismo denunciado ponga en conocimiento al juzgado y diga, doctora, miren, yo hice mi terapia psicológica, esto pese a que yo no hice, incluso acá hay una sentencia en la que ya a mí no se me ha derrotado el principio de inocencia, es más, yo soy la persona que ha sido agredida. La juez valorará dejar sin efecto o no la medida de protección. Ahora, también tengamos algo claro, la medida de protección no te genera antecedentes penales. La que al denunciado le genera perjuicio o en su situación, en su condición, es el proceso penal. Y en el proceso penal, para la actuación que va a tener esta persona que tiene un nuevo certificado médico, pues es en el proceso penal, en el espacio donde van a poder debatir y se va a poder en el juicio oral determinar o no si es que es culpable o no. Entonces, yo creo que aquí, si tenemos algo claro como un ingreso a una clínica, no va a haber ningún problema. El tema de la medida de protección es una cosa, el tema de generación de antecedentes penales respecto a una sentencia que te declare culpable o responsable, pero si no lo tenemos, no va a haber una afectación en ese caso. Y ustedes dirán, doctora, no, en realidad sí me afecta mi honra, afecta mi buen nombre porque estoy denunciado por violencia. Sí, pero usted entra a un registro de denunciados, no un registro de agresores. El registro de agresores solamente es a nivel penal. Muy bien, estimados amigos, Reader me acaba de indicar que ya estamos fuera de tiempo. Agradecerles la conexión. Espero volvernos a reencontrar. Ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran como Tania Bocanegra Risco. Vamos a dictar una conferencia importante en la Corte Superior de Justicia de Ancash la próxima semana, el martes. Bocanegra Risco. Me encuentran ahí, por Facebook también me pueden hacer alguna pregunta, la que yo dispuesta a conversar con ustedes sobre estos temas tan importantes. Así que nos vemos el martes en la Corte de Ancash y espero si ustedes hay alguno de Ancash por acá conectado, entonces nos estamos viendo el día martes. Muchísimas gracias, chicos, por su conexión. Gracias, disculpen que no puedo hacerle y contestar las preguntas a todos. Estoy viendo ahí a la doctora, a la psicóloga Ruth. Un saludo, doctora, siempre presente en nuestros eventos. Así que agradecidos con ustedes, doctores, por ese apoyo que me vienen brindando. Muchísimas gracias. Buenas noches.